Muy buenas noches, estimados estudiantes. Sean bienvenidos a la tutoría virtual de repaso eh, de nuestra materia estadística aplicada a la educación. Les voy a presentar por aquí eh, el archivo mediante el cual vamos a irnos guiando. Le damos las muy buenas noches a la compañera Flor. Muy buenas noches, Flor, bienvenida. Buenas noches, licenciado. Un gusto tenerla por acá y que usted sea parte de este inicio de las tutorías de repaso. Un gusto, me gustaría conocer sus expectativas correspondientes a esta materia y en general al ciclo, ¿verdad? Es importante conocer sus inquietudes. Sí, licenciado, buenas noches. Pues, espero lograr las competencias en lo que requiere esta materia, ¿verdad? Para poder, culminarla con éxito. Qué bueno, sí. Y desde el inicio es importante plantearse los objetivos. Eso es muy importante. Esta materia va destinada a que ustedes tengan la base fundamental sobre estadística, aplicándola a la educación, ya que su carrera, la licenciatura en enseñanza de las ciencias naturales, pues no remite a esta materia para darle cumplimiento al pensum. Vamos a estar bajo la coordinación del maestro René Armando Peña Aguilar, quien es el especialista en esta área y nos está dirigiendo. Bajo ese contexto, pues presentar esta tutoría número 1 de repaso, en la cual pues planteamos los lineamientos básicos de la materia. Es importante que se tenga claro que en estadística aplicada a la educación eh, nos abre una gama de contenidos que son fundamentales para nuestra formación como profesionales. Mi nombre es Juan José Hernández, soy ingeniero de sistemas informáticos, tengo posgrado en formación pedagógica y algunos diplomados relacionados al área tecnológica, como la parte de entornos virtuales, etcétera, etcétera. Entonces, eh, es importante que cada uno de nosotros pues tenga claro que eh, bajo esta sintonía vamos a estar trabajando y como siempre le digo a mis estudiantes, no es el hecho de que yo vengo a enseñar, sino también yo vengo a aprender, tanto como ustedes. Esta es una parte de este proceso, no solo enseñanza-aprendizaje, sino que viceversa también. Ustedes van a enseñarme de lo que saben. Igual yo voy a tratar de compartir los conocimientos que se tienen de esta materia. Así que un gusto, Flor, que esté por acá. Y vamos a avanzar esperando que se conecten sus compañeros, ya que están registrados en plataforma 12 estudiantes. Bueno, para esto yo traigo una pequeña agenda en la cual trato de cómo, cómo desarrollar esta tutoría. Primero el saludo y bienvenida, la evaluación del curso, un pequeño repaso, la recolección de datos, que es un espacio en el cual pues en la parte de la plataforma se les ha enviado un mensaje en el cual se pretende que ustedes ingresen algunos datos que se solicitan para mejorar el aspecto de las tutorías y también para recolectar sus números de celular para hacer el pequeño grupo de WhatsApp. El diagnóstico de lectura que se contempla de esta unidad y
el espacio de consulta. Quiero aclarar que este espacio de consultas usted lo puede hacer durante el desarrollo de la tutoría o al final anotar sus dudas. No hay ningún tipo de inconveniente. No sé si tiene alguna consulta. No, por ahorita no, licenciado, todo bien. Vaya, muchas gracias. Bueno, vamos a continuar. Eh, vamos a iniciar con la parte de la evaluación del curso, es decir, de la materia, cómo está contemplado. Para esta se plantea lo siguiente. Vaya, se tienen planteadas 3 actividades en línea con un valor de 10% cada una, es decir, son 3 tareas que se van desarrollando en el transcurso de estas semanas. Y al finalizar, bueno, ya lo vamos a ver el desglose, vamos a ver cómo va a ir siendo el tiempo de entrega de cada una de ellas. Va a haber una tarea de aplicación, ya sea en Excel o en GeoGebra, es decir, ya en línea, ¿verdad? Que es GeoGebra. Es importante que usted lo tenga muy claro, porque al final se trata de que todo lo que nosotros vamos observando en esta materia de estadística se vaya resumiendo en la parte de la entrega de esa tarea final. Y eso tiene una ponderación del 20%, perdón. 2 pruebas escritas que van a tener una ponderación del 25% cada una de ellas, dando un total del 100%. No sé si hay dudas con respecto a ello, Florcita. No tengo ninguna duda. Vaya, vamos a avanzar entonces. Eh, con la parte de la evaluación del curso, pues está contemplado de esa manera. Ahora viene la parte de las actividades, es decir, el cronograma de desarrollo de ellas. Pero antes vamos a observar la parte de recolección de datos. Le pido que si puede ingresar a plataforma y ahí le he enviado el enlace en un mensaje para que pueda registrarse. Si le parece, le voy a dar unos 5 minutos para que lo llene. No sé si puede desplazarse a plataforma, Flor, para que Sí, ahorita Vaya, dentro de la plataforma. vaya. Si tiene alguna duda, me avisa. Bueno, está bien. Vaya.
Hola, licenciado. Hola, hola, dígame. Ya estuvo, creo que ya Ah, llené la encuesta. vaya, muchas gracias. Entonces, de esa manera espero que sus compañeros también la llenen porque ya les envié el enlace para poder hacer el grupo de WhatsApp y estar un poquito más comunicados. Lógicamente, WhatsApp solo va a ser como un medio de emergencia, ¿verdad? Porque los canales oficiales son los de plataforma y correo institucional. Bueno, el cronograma de actividades pues es bien importante para que nosotros podamos desempeñarnos de la mejor manera. Eh, Esto a mis estudiantes me gusta decirlo porque con base a ello es que depende si una persona, un estudiante pasa o no pasa su ciclo lectivo. Y es que a veces por descuidarnos en las actividades, nos complicamos la vida en el ciclo, ¿verdad? En cada materia. Entonces, vamos a darle un repaso breve de cómo va a estar compuesto este cronograma de actividades. La semana uno, que fue la que estaba compuesta del 14 al 20 de septiembre, es decir, la semana anterior, es la lectura y solución de ejercicios de la unidad uno, es decir, los iniciales. Eh, y si ya ha logrado revisar por ahí, son los más sencillos que se plantean, ¿verdad? No sé si ya lo logró revisar. Sí, licenciado, ya los, ya los estuve viendo y tratando de resolver algunos por ahí. Ah, qué bueno, eso me alegra mucho que ya tenga una perspectiva de cómo va planteándose la materia. En la semana 2, que está compuesta del 21 al 27, que es esto que es esta semana justamente, la semana B, nos dice que vamos a tener también la lectura y solución de ejercicios de la unidad uno, la continuación, es decir, usted lo lleva despacio, así, tratando de comprender las lecturas y solucionando los ejercicios que se le van planteando a medida avanzan los contenidos. Eh, Vamos a tener este día que tenemos la tutoría de repaso. Acá se dan las expectativas iniciales. Como usted observa, el cronograma, las evaluaciones y iniciamos con el desarrollo de las tutorías y contenidos para que el día sábado 26 tengamos la primera tutoría sabatina, la que nosotros acostumbramos a hacer presenciales, pero por motivos de la emergencia nacional, pues eso ha pasado a que ahora estemos 100% en línea. Cuando nosotros, y quiero explicarlo, cuando nosotros nos referimos a estar específicamente en línea, estamos diciendo que eh, hay una perspectiva inicial de que se iba a hacer el ciclo semipresencial, es decir, como se hacía normalmente, ¿verdad? Eh, pero ahora, por lo de la pandemia, estamos pasando todo ello a la parte en línea, que implica que usted tiene, en cierta manera, la obligación de estar pendiente de las tutorías, tanto de repaso como las tutorías sabatinas. No sé si hay alguna duda con respecto a esta nueva modalidad. No, licenciado, no hay ninguna duda, solo que ahí en las tareas que dice que son en línea, como por ejemplo las prácticas, Sí, esas en línea van a ser. son entregas de tareas. Vaya, por ejemplo, usted tiene, se le van marcando en la ruta de aprendizaje una serie de ejercicios a desarrollar. Si usted observa al final, donde está eso, se le plantea la fecha en la que va a entregar
toda esa recopilación de ejercicios que va desarrollando semana tras semana, los que se le van indicando. No sé si ya tuvo la oportunidad de revisarlo. Sí, pero yo me refiero ahí donde dice del capítulo 2 que aparece que dice práctica U en línea. Ah, Esa, sí, ahí lo que se plantea es que se va a desarrollar una serie de ejercicios, pero a medida vayamos avanzando se les va a ir explicando al llegar al capítulo 2 para que ustedes no se vayan perdiendo, pero poco a poco vamos a ir porque por el momento usted está en la parte de la lectura de la unidad uno. No se preocupe todavía con eso, vamos a ir paso a paso, ¿sí? Porque bueno, está bien. si no, va a descuidar los ejercicios de la unidad número uno y se va a preocupar antes. Ah, antes de tiempo. Sí, correcto, y entonces es contraproducente esa situación. Bueno, está bien, licenciado. Vale. En la semana, en la tercera semana del 28 al 4 de octubre, continuamos con la lectura y solución de ejercicios de la unidad uno. En esa semana, pues, van a descansar de las tutorías. Ahora, la siguiente, en la semana 4, usted observa por ahí, dice que es la lectura y solución de ejercicios de la unidad número uno, ya es la finalización de ello. Ahí, pues, dice que vamos a tener la otra tutoría de repaso, que es el 8 de octubre, y concluiremos con la tutoría número 2 el sábado 10 de octubre. Y ahí finalizaríamos la unidad número uno. Luego, continuando con las expectativas de este cronograma, pues tendríamos por ahí que la semana 5 del 12 al 18 tendríamos la solución de ejercicios de la unidad 2, es decir, iniciarlos. Y tendríamos la entrega de la tarea número uno, es decir, se les va a dar este lapso de tiempo para que reúnan todos los ejercicios que se les ha pedido que van realizando durante las 4 semanas anteriores y van a hacer la entrega de la tarea número uno, ¿sí? A eso se refiere hacer la entrega de la actividad en línea. No sé si por ahí sí ya se va comprendiendo un poquito la idea. Sí, sí, licenciado, Ajá. ya. Ahora, en la semana número 6, vamos a seguir leyendo la unidad número 2 y dándole solución a esos ejercicios. Y vamos a tener la tutoría de repaso el 22 y la tercera tutoría sabatina la vamos a tener el sábado 24. Ahora, la semana 7 va a estar compuesta del 26 de octubre al 1 de noviembre. Igual vamos a tener lectura de ejercicio y solución, lectura y solución de ejercicio de la unidad número 2, es decir, continuar. Va a descansar en la parte acá de las tutorías, pero en la semana número 8, es decir, de 3 al 8 de noviembre, usted va a tener el espacio de solución de ejercicios y la lectura de la unidad número 2. Pero acá se va a tener el parcial número uno y va a ser el sábado 7 de noviembre, ¿sí? Esa es la idea mediante el cual se está trabajando este cronograma. Para la semana 9, bueno, antes de eso hay que recapitular que usted va a tener claro que vamos a abarcar básicamente el capítulo uno y casi la mitad, bueno, por ahí por la mitad del capítulo número 2 para hacer el parcial número uno, ¿sí? Esa es la idea. Ahora, en la semana 9, usted va a tener que continuar con la parte de la lectura y solución de ejercicios, finalizarla para en ese mismo lapso va a tener el espacio
si no logró hacer el examen parcial 1 el sábado 7, va a poder realizar el diferido o repetido si es necesario. No sé qué piensa. Sí, licenciado, esperamos no hacer repetido. Correcto, eso le iba a decir. Igual diferido, porque los diferidos complican más a los estudiantes, ¿verdad? Sí, licenciado. Primero Dios que no vamos a hacer repetido ni diferido. Ajá, correcto. Entonces, la idea es que usted ya vaya desarrollando esos ejercicios poco a poco, ¿sí? Y leyendo el capítulo 1. Luego, la semana 10 está compuesta por la parte de la lectura y la solución de ejercicios de la unidad número 3. Ahí vamos a tener la tutoría de repaso y vamos a tener la tutoría sabatina número 4, que va a ser el 21 de noviembre. Y vamos a tener la entrega de la tarea número 2, si puede observar por acá. Es decir, va a estar esa entrega en esa semana. Van a tener el lapso de la semana de la semana 10, ¿sí? Del 16 al 22 de noviembre. De esa manera se va contemplando. Si usted observa, ya hicimos la entrega de 2 tareas y la parte de un examen. Luego, la misma forma, en la semana 11 seguimos con lectura y solución de ejercicios de la unidad número 3. La semana 12 vamos a tener lectura y solución de ejercicios de la unidad número 3. Y vamos a tener la tutoría de repaso. Y el día sábado 5 de diciembre vamos a tener nuestra quinta tutoría sabatina. De esa manera. Ahora, para finalizar este cronograma, la semana 13 tendríamos nuevamente lectura y solución de ejercicios de la unidad número 3, ya la fase final. La semana número 14 igual vamos a tener el inicio de la lectura y solución de los ejercicios de la unidad número 4 y vamos a tener la tutoría de repaso entre semana, el día jueves 17 de diciembre y el sábado 19, perdón, vamos a tener la sexta tutoría sabatina. Si usted observa, vamos a tener la semana 15 hasta el 23 de diciembre la continuación de la solución de ejercicios y lectura de la unidad número 4. Y aquí se plantea la entrega de la tercera tarea de la unidad 4 y parte de la unidad 3 y la unidad 4. Es decir, acá va a ir una mezcla, así como usted ha observado, cada una de las tareas lleva parte de ellas, ¿verdad? Sí, sí, licenciado. Vaya, y allá el 24 de diciembre ya va a estar usted disfrutando la fiesta navideña. En ese espacio, desde el 24 hasta el 1 de enero se le da de descanso para que disfrutes ese espacio y se relaje, ¿verdad? Luego la semana, aquí todavía menciona como semana 15, es la continuación de la solución de los ejercicios de la unidad 4 y vamos a tener el parcial número 2 al regresar de vacaciones desde fin de año. El 2 de enero dice que lo vamos a tener. Y en la semana 16, pues se plantea la finalización de los ejercicios de la unidad número 4 y
Ojalá no haya necesidad de diferido y repetido que está planteado para el domingo 10 de enero. La entrega de la última tarea está contemplada para la semana número 17, es decir, del 11 al 17 de enero. Ojalá no haya necesidad de utilizar el último espacio o el último salvavidas que se tiene, que es ir a suficiencia el 23 de enero. Y de esa forma está contemplado el cronograma. No sé si hay alguna duda. Si no avanzamos, Ninguna duda. vaya, entonces continuamos. Bueno, ya vamos a darle paso un poquito más de lleno al desarrollo de esta tutoría. No sé si logro observar por ahí que la estamos avanzando o si se ha frizado la máquina. Bueno, hay que tener claro el espacio de las tutorías y esto quiero enmarcarlo. Y es que nosotros vamos a tener tutorías virtuales los días, eh, las que eran presenciales los sábados de la semana B de 10 a 12 del mediodía. Y las tutorías de repaso van a ser los jueves de la semana D, como en este caso van a ser este jueves y de aquí a 15 días vamos a tener la próxima tutoría de repaso. Y eso va a ser cada jueves a partir de las 8 de la noche. Consultas, pues las consultas usted las puede realizar ya sea por el correo institucional, que ahí se lo coloco, es jose.lopez1@ues.edu.sv. El uso de foro de consultas y dudas, bueno, que ahí ya le dejé algunos mensajes y nadie ha respondido. Y la parte de los mensajes instantáneos, que eso sí ya los probamos y ya vimos que por ese medio nos hemos comunicado para poder estar en esta tutoría. Y vamos a proceder a hacer un pequeño grupo de WhatsApp. Ese es de emergencia, ¿verdad? Él siempre lo planteo que es así, ya que es un medio no oficial. Sí, no sé si hay dudas con respecto a esto. No, licenciado. Vale, entonces vamos a avanzar. Vaya, en este caso, pues el diagnóstico de lectura nos lleva a preguntarle a usted si ya leyó algo de la lectura de la unidad número 1, que está denominada o catalogada como la estadística, como disciplina, conceptos fundamentales y tratamiento de datos. Hay que tener claro que esta está contemplada desde el 14 de septiembre al 11 de octubre, pero no hay que dormirnos porque ya básicamente eh, ya llevamos casi la mitad del tiempo establecido. Así que no sé si ha logrado observar, aunque sea los primeros contenidos del capítulo. Sí, licenciada, ahí estuve leyendo un poco sobre el capítulo 1, viendo un poco parte de los videos donde nos muestran los tipos de variables, las cuantitativas, que dice que son las que asignan un valor numérico y Sí, que miden algunas características del individuo, y las cuantitativas que dice que son aquellas que no toman valores numéricas, pero que describen diferentes cualidades que poseen las unidades, objetos de estudio. correcto. Vaya, entonces vamos a dar paso, ya que usted me ha mencionado esto, vamos a fundamentar un poquito más. De manera rápida, por el hecho de que lo vamos a tratar de trabajar a profundidad el día de la tutoría sabatina. Entonces, como usted muy bien menciona, pues en primer lugar nosotros debemos de tener claro que es estadística, ¿verdad?
Em, Aquí, pues, para ello es importante que usted tenga claro que la ruta de aprendizaje nos va dando la guía de estudio, es decir, cómo voy a trabajar a través del tiempo establecido. Entonces le invito a que usted la revise y con base a ella vaya desarrollando los ejercicios que ahí se le van planteando para que usted pueda darle cumplimiento a la entrega de la tarea, lo que le mencionaba anteriormente, porque nosotros eh, mediante ello vamos eh, detallando actividades que va a desarrollar durante un periodo específico. Entonces, vamos a iniciar, en este caso, solo haciendo énfasis que usted debe desarrollar los ejercicios que se le van planteando, porque al final solo va a anexar esos ejercicios a recopilarlos todos, el desarrollo y presentar la tarea número 1. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo, licenciado. Vaya, ahora vamos a iniciar con la parte de la introducción a la estadística. Lo importante acá es, vamos a ir detallando el capítulo número 1 que se llama Introducción a la Estadística. En este capítulo, pues lo que hace es fundamentarnos con aquellos conceptos básicos y la historia en la cual eh, enriquece hasta este momento a través del tiempo el desarrollo de la estadística como tal. Si usted ha logrado leer por ahí, se dice que es difícil establecer un origen de la estadística, ya que, como todos sabemos, en las épocas remotas no había alguna manera de establecer o registrar inicios de cualquier tipo de estudio o área o rama específica, sino que a través del tiempo se ha venido recopilando información, lo cual enriquece una área en específico. En este caso, la estadística ha sido de esta manera, aunque se dice que allá en Grecia, ya por el 594 a.C., se tuvieron algunas importantes observaciones estadísticas. Eh, Ellos lo basaron con respecto a la distribución de terrenos y el servicio militar que se desarrollaba en ese momento. Pero recordemos que en esa etapa de la vida, de la historia del ser humano, estaba también la parte del Imperio Romano, quienes fueron los primeros, según la historia, que recopilaron una gran cantidad de datos. Eso, según algunos historiadores, ¿verdad? Así que ellos iniciaron realizando censos. Eso es lo que la historia eh, está colocando por ahí. Censos, ya sea de su población y de los funcionarios que tenían en ese momento llevando a cabo la recopilación de datos. En este subcapítulo, es decir, en la breve reseña histórica y aplicaciones de la estadística, por ahí contemplamos algo que es el desarrollo de la estadística descriptiva. En este caso, la estadística descriptiva, no sé si usted ha logrado encontrar cómo es que se define este término. No, licenciado, eso sí, no, mm, no lo, no lo logré visualizar en el material, o a lo mejor no me acuerdo. Vaya, la estadística descriptiva, como muy bien lo dice su término, pues se basa en la parte de descripción como tal. Es decir, eh, basarnos, la estadística se basa en la parte de bueno, ahí menciona, haciendo énfasis a lo que dice el contenido que se le ha colocado en plataforma.
ahí, según lo que recopila Hidalgo en su libro emitido en el 2016, pues hace una mención de una serie de hechos que van permitiendo desarrollar eh, una recopilación propia con respecto a la estadística descriptiva, es decir, cómo se desarrolló a través del tiempo, haciendo énfasis que allá en la parte de Alemania se dieron los primeros pasos. También menciona la parte de eh, me parece que dice por ahí en la parte de una mención de John Brown, allá por 1600, bueno, no recuerdo, a 1670 y algo, que a través de análisis vinculados se ha determinado un concepto de probabilidad. Cuando realizó estimaciones de la población de Londres. Ahí fue que se iniciaron a hacer estudios demográficos, es decir, de su población. Y así hubieron una serie de elementos que fueron ahondando la parte del desarrollo de la estadística descriptiva como tal. Luego se hace mención del desarrollo de la probabilidad. Con esto, en ese apartado que menciona por ahí, hace mención de una serie de eventos importantes, los cuales fueron dando desarrollo a la probabilidad como tal. Eh, Se habla por ahí que todo dio paso de acuerdo a la historia. La probabilidad se desarrolló mediante los juegos de azar. Y ahí cuenta una serie de historias como un problema de reparto de apuestas generó la parte de un incentivo a los pensadores de ese momento, como Luca Pacioli, que por ahí lo mencionaba, y algunos otros como Tartaglia, que fueron algunos de los que lograron eh, encontrar elementos básicos para el desarrollo de la probabilidad con respecto al juego de apuestas. Y así sucesivamente menciona, por ejemplo, al francés Blaise Pascal y Pierre Fermat, que fueron los que mejoraron la parte del juego de reparto de apuestas cuando el juego se suspende, es decir, mejoraron la parte que había planteado Lucas Pacioli allá por me parece que cerca a los 1500 cuando ellos planteaban su idea. Entonces, Blaise Pascal y Fermat eh, dieron un avance más amplio a lo que ahora conocemos en la parte del desarrollo de la probabilidad. Bueno, y ahí siguieron una serie de, de matemáticos dando sus pequeños avances que al final, reconociendo todos ellos, han sido algunos hasta tienen al momento, en la actualidad, se conocen sus grandes descubrimientos como la parte de teoremas o algún tipo de teorías que han dado la probabilidad de abonar aún más y enriquecer la parte de la estadística. De esa manera, pues se ha ido desarrollando la probabilidad. Ahora, llegamos al punto del desarrollo de la estadística moderna, con todos esos avances que se tuvieron. La estadística moderna, pues a nosotros es lo que nos tiene por ahora reunidos, ¿verdad? El hecho de estudiar todos aquellos acontecimientos mediante procesos o teoremas ya establecidos. Así que es importante que se tenga claro
el desarrollo como tal. Es decir, que esto no ha sido de un día para otro que se logró determinar y establecer, por ejemplo, cada uno de esos teoremas que han servido para el desarrollo de la estadística moderna. Ahí vamos a encontrar en la estadística moderna el famoso Ronald Arnold Fisher, que nos ha dejado algunos de los elementos de probabilidad muy importantes, así como también encontramos a William Paisley Goldschmidt, que él ha sido uno de los importantes impulsadores de la estadística moderna al determinar la distribución T. También tenemos por ahí a Carl Pearson, que fue uno de los que fundamentaron la parte de la estadística como una ciencia. Y así sucesivamente, dando como resultado, hasta este momento, generar un concepto que nos permita determinar qué es la estadística. Ahí usted lo puede encontrar en su material. Recuerdo que está por ahí en un pequeño recuadro que dice que la estadística, bueno, resumiéndolo, es como una rama que estudia eh, características de un conjunto de datos, es decir, hallar en ellos regularidades en su comportamiento y permitiendo con ello dar una que se puede decir como una predicción o un pequeño adelanto a lo que va a suceder al analizar esa población. De esa manera es como la estadística se puede ir definiendo. No sé si tiene alguna duda hasta este momento. No, licenciado, por el momento no podemos continuar. Vaya. Entonces ahí hay una serie de elementos que a nosotros nos permiten detallar como tal la estadística. Recordemos que la estadística tiene algunos objetivos muy importantes. Ahí en su material me parece que le coloca elementos básicos como, en primer lugar, tener un objeto claro de qué es lo que va a realizar con su investigación, qué es lo que va a recolectar, cómo lo va a organizar y luego cómo va a presentar y analizar esos datos, ¿sí? Es decir, usted cuando plantea una investigación debe de tener claro cómo va a hacer ello. Entonces, un poco más adelante, me parece que en el apartado 1.3 vamos a realizar un análisis más exhaustivo de cómo se va a desarrollar una investigación estadística. Ahora, en la estadística, pues, se puede utilizar en un sinfín de áreas, ¿sí? ¿Qué áreas podemos utilizar en la estadística? Pues ahí en su contenido, lo más básico, pues son las encuestas de opinión pública y eso lo realiza la parte del periodismo, ¿verdad? O casas encuestadoras, así como se conocen, ¿verdad? Y usted observa que a medida va pasando, sobre todo en el quehacer político, cuando se van aproximando las elecciones, lo primero que hay es una encuesta periodística, ¿sí? Para tratar de establecer la tendencia mediante la cual la población está decidiendo el apoyo hacia X o Y candidato o partido político. Entonces eso es lo primero mediante lo cual
o es lo más usado, la parte de la estadística. En la parte del periodismo que se pone a veces eh, la estadística como tal al servicio de la política, ¿sí? De esa manera. Pero también los periodistas pueden hacer una exhaustiva investigación mediante un buen análisis estadístico sobre la economía, ¿sí? Puede ser porque la canasta básica está alta, porque ha subido el precio de los hidrocarburos, etcétera, etcétera. Sí, entonces ahí esas son algunas áreas mediante las cuales se puede aplicar los conocimientos que han sido recolectados a través del tiempo. La parte de la estadística en la publicidad me parece que se lo menciona por ahí. En la parte de la banca y seguros, y esto va relacionado a la parte de la economía y finanzas, pues es importante que, por ejemplo, un ejemplo clásico es la banca y los seguros. Los bancos hacen un estudio estadístico para poder ofrecer un seguro. Es decir, no le van a ofrecer un seguro de vida muy alto a una persona que saben que no está cerca de morir, ¿sí? Por ejemplo, si saben que usted está joven, tiene buena salud, su seguro va a ser bajo. Pero en caso a una persona o alto, perdón, va a ser alto porque ellos saben de que aunque le ofrezcan bastante a una persona, pero tiene poca probabilidad de que esa persona fallezca. Entonces, ellos van a tener una mayor rentabilidad de esa manera. Generalmente eso es lo que hacen los bancos. Cuando usted llega a solicitar una cuenta, ya sea de cualquier tipo, a usted le ofrecen un seguro, porque saben de que ellos van a obtener ganancias cobrándole que $4 o $5 al mes. Sí saben que la probabilidad de vida suya es muy alta, por lo tanto ellos no van a perder dinero, al contrario, van a ganar porque usted a través del tiempo va a estar dando dinero y ellos van a estar recolectándolo y ampliando las arcas de sus bancos. La parte de la estadística en las ciencias sociales, en la parte bueno, me parece que también le hace mención de la medicina, pues es importante que se tenga un análisis amplio de todas aquellas conjuntos o elementos eh, que hacen una evolución de una enfermedad. Por ejemplo, en este caso, la pandemia, usted observa, a cada rato andan haciendo pruebas en X o Y lugar y eso sirve para establecer los famosos cercos sanitarios. Y así sucesivamente hay una serie de análisis que van permitiendo, mediante la estadística, realizarlo. No sé si se dio cuenta que la Universidad de El Salvador, específicamente la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas, ha realizado un mapeo nacional analizando el comportamiento de la pandemia específicamente, es decir, dando insumos al gobierno y a todas aquellas instituciones que velan por la salud del país, de la población, a que lo tomen como base, como herramienta primaria para poder desenvolver de mejor manera el ataque a la pandemia. No sé si ha logrado observar el aporte que ha hecho esta facultad a, eh, a la población como tal, no a un partido político, no a un gobierno, sino a la población, porque al final la universidad tiene una visión que que le lleva a tener un compromiso social con El Salvador. No sé si ha logrado observar por ahí los estudios que se han realizado.
Sí, licenciado, por ahí, me parece en las páginas que sigo de Facebook de en la universidad, este, bastante serio. Ajá, sí, es correcto. Ahí en la página igual se está proporcionando información de cómo es el comportamiento y así es como usted observa que ha servido toda esa recopilación de conocimientos a través del tiempo para poder realizar este, este tipo de estudios. Esto no es de la noche a la mañana, sino que ha tenido que pasar mucho tiempo para poder utilizar herramientas estadísticas que permiten dar una solución para la toma de decisiones que con base a esta herramienta se logre solventar de mejor manera el ataque a la pandemia, ¿verdad? Entonces, hay diferentes campos, como muy bien lo menciona nuestro contenido por ahí. Y luego pasamos a la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Aquí hay que hacer énfasis de que estas dos áreas, pues, son las áreas básicas en las cuales se divide la estadística. Ahora, es importante conocer esta diferencia. No sé si ha observado ahí su material, pero le hace énfasis que la estadística descriptiva le permite organizar y presentar un conjunto de datos de manera que describan en forma precisa las variables que se están tratando, haciendo rápida su lectura y su interpretación. Por tanto, la estadística inferencial es una de las partes de la estadística que se dedica a la generación de un modelo y generaliza los resultados de una manera a los que la población total, de una población total, teniendo en cuenta la aleatoriedad e incertidumbre de las observaciones. Vaya, en otras palabras, ¿qué estamos queriendo decir? Que la estadística descriptiva a nosotros nos permite hacer una observación, ¿sí? De un hecho, ¿sí? De un hecho específico, haciendo una lectura rápida y una interpretación, ¿sí? De ello, del análisis que se realiza de las variables. Ahí le presenta un ejemplo de la estadística descriptiva y le dice, por ejemplo, la encuesta del SIG Gallup, que informa la ventaja del 5% para el oficialismo en las elecciones. Esa es una descripción general que se hace de la población, pero que se ha tomado variables en análisis y lógicamente usted no lo ha hecho preguntándole a cada una de las personas de El Salvador que están aptas para votar, sino que ha tomado una muestra y mediante esa muestra usted toma la representatividad de esa población, obteniendo ese resultado que le permite dar una descripción general de toda la población, ¿sí? En tanto, la estadística inferencial lo que hace, por ejemplo, le menciona ahí que el Banco Central de Reserva informa que en el 2017 el PIB tendrá un incremento del 2%. Vaya, con respecto a esto, ¿qué es la diferencia a lo anterior? Que se generaliza, ¿sí? Los resultados de la muestra, ¿sí? De una muestra a lo de la población total. Pero en esto cuenta la aleatoriedad e incertidumbre de las observaciones. Es decir, eh, ¿cómo vamos a tener claro que va a ser realmente un incremento del 2%? ¿Sí? Entonces, ahí
hace una relación entre la causa y efecto, ¿sí? Es decir, hay una relación ambigua en la cual pues a nosotros nos permite tener una incertidumbre o hace que haya una incertidumbre para probar hipótesis o teorías científicas. Entonces tenemos claro que la estadística se va a dividir de esas dos maneras, en estadística descriptiva y en estadística inferencial. No sé si hay dudas hasta este momento. No, licenciado. Vaya, resumiendo, para que sea más fácil, la estadística inferencial se puede decir que genera modelos para el desarrollo de sus predicciones. Y la otra, pues nada más hace una evaluación y una presentación de un conjunto de datos, ¿sí? Que se permite presentar el análisis de las variables de forma general. Aquí también en la parte de la estadística como tal, de la introducción a la estadística, tenemos algo muy importante y es el centro de esta tutoría, lo que yo quería tocar desde el inicio. Y es que se tiene un método de investigación, el método estadístico de investigación. Esto resulta que allá por el año 2003, Sampier, Collado y Baptista, es decir, estos escritores del área de la estadística, realizaron una investigación científica donde existen dos enfoques. Lo que usted me mencionaba allá al inicio, donde le hacía una preguntita, si había leído algo, y usted me decía, sí, me decía, que la estadística podía ser un análisis cuantitativo o un análisis cualitativo. Aunque ahí en el contenido que se les ha alojado en plataforma, me parece, yo lo estaba revisando y decía que solo era cualitativo y cualitativo. Entonces, pero acá en la presentación se los he logrado colocar para que puedan ustedes irlo observando. No sé si estamos claros hasta este momento. Hola. Bueno, bueno, Flor, entonces vamos a avanzar. Y nos dice que nosotros tenemos que tener claro que el enfoque cuantitativo lo vamos a utilizar para la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar una hipótesis, ¿sí? A eso se refiere, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos esto, pues también vamos a decir que la parte cuantitativa nos permite dar eh, una medición numérica, ¿sí? Es lo que usted mencionaba, es la parte numérica. Y la parte cualitativa, pues por su parte, nosotros vamos a utilizarlo para el hecho de dar una especificación eh, en la parte de interpretación, ¿sí? Es decir, vamos a tratar de interpretar una realidad mediante la cual nos va a permitir generar una observación estadística como tal, ¿sí? Pero no numéricamente, ¿sí? Sino que es básicamente un análisis, como nosotros sabemos decir, nada más, solamente es cero número, decimos nosotros, ¿sí? Esa es la parte de la estadística cualitativa.
Acá cuando hablamos de una introducción a la estadística, pues se fundamenta mucho en la parte de las etapas del método de investigación estadístico. Aquí nos dice que nosotros podemos escribir de forma resumida o detallada. Por ejemplo, una forma resumida puede ser que nosotros decimos que las etapas del método de investigación estadístico son la recolección, el procesamiento, el análisis de los datos y las conclusiones. Es decir, tenemos 4 etapas bien marcadas en un desarrollo del método de investigación estadístico. Pero esas 4 etapas, cada una de ellas lleva subetapas. Y a continuación nosotros las vamos a detallar. Ahí en su documento están detalladas como tal. Aquí es importante que usted observe que en primer lugar este detalle nos va a llevar como tal a especificar lo siguiente. Eh, Se enumeran 12 tipos de etapas, ¿sí? Ya al hacer el desarrollo como conjunto de ellas. La primera es el planteamiento del problema. La segunda, la fijación de los objetivos. La tercera es la parte de la formulación de una hipótesis. Ya vamos a ver cómo se formulan las hipótesis. La cuarta es la definición de la unidad de observación y de la unidad de medida. Es muy importante tener claro que hay una unidad de observación y una unidad de medida. La quinta es la parte de la determinación de la población y la muestra, lo que mencionaba yo anteriormente. A la población, como yo no, cuando son muy amplias, por ejemplo, El Salvador tiene 7 millones de habitantes, es lógico que no voy a poder abarcar a toda la población con una encuesta. Entonces voy a tomar de ellos una muestra, pero esa muestra ya vamos a ver las etapas o las características que debe tener esa muestra de la población. La recolección de los datos como tal, el procesamiento de esos datos convirtiéndolos en información. Cuando ya tenemos esa información, la tenemos que depurar, clasificar y además ordenar esos datos obtenidos. Tabularlos, ¿sí? Es decir, presentarlos ordenadamente en la parte de la presentación, pero eso va a depender de la tabulación que hemos realizado en el paso anterior. Cuando estoy haciendo una presentación de datos, yo tengo la posibilidad de hacer un análisis específico de esos resultados. Cuando ya tengo ese análisis, es muy fácil realizar una publicación de todo el resumen de esos 11 pasos anteriores. Entonces, la publicación ya nada más es el resultado de dar a conocer mi investigación estadística realizada, ¿sí? No sé si hay alguna duda con respecto a ello. No, licenciado, no tengo ninguna duda, solo que hace rato perdí la señal y no le escuché nada por un Ah, buen largo tiempo. bueno, qué lástima. Bueno, ahí va a estar la grabación, ya la vamos a dejar para que Sí, licenciado. vaya. Entonces vamos a desglosar cada uno de ellos porque es importante que nosotros tengamos claro a qué se refiere con la parte del planteamiento de problemas, a la fijación de objetivos, etcétera, etcétera. Entonces vamos a dar paso a cada uno de ellos. Es una descripción que vamos a hacer para fundamentar cada uno de los elementos. Bueno, no sé si se observa por ahí.
Por ejemplo, el planteamiento del problema, pues nosotros lo vamos a resumir, vamos a decir que todo eso que está ahí, pues el paso inicial. Del planteamiento del problema depende mucho el resultado de mi investigación, ¿sí? De esto, yo en el planteamiento del problema estoy colocando límites mediante los cuales se va a regir mi investigación. Es decir, yo en este caso voy a definir, ¿sí? Voy a tener que definir bien qué voy a investigar y qué pretendo al realizar este estudio. Debo delimitar eh, de forma clara. Vaya, por ejemplo, yo le mencionaba la parte de las elecciones en El Salvador. Yo estoy diciendo mi, mi población específica, yo estoy diciendo El Salvador como tal. Entonces, usted ve que el planteamiento del problema conlleva una serie de elementos básicos que van desde definir bien qué se va a investigar y qué pretendo estudiar, la parte de la delimitación que sea concreta e inteligible sobre él o los fenómenos que pretenden estudiar. Además, yo debo tener claro que debo de tener una revisión bibliográfica del tema para su accesibilidad y consultar resultados obtenidos de las investigaciones similares que hayan realizado con anterioridad. Y esto pues, me va a permitir a mí hacer, en este planteamiento del problema, establecer una ubicación histórica y teórica del problema, porque yo debo de fundamentar qué ha sucedido antes, durante mi desarrollo del planteamiento, qué voy a obtener. Eso es lo que está planteando. Como siguiente elemento yo tengo como número 2, decía la fijación de objetivos. Yo debo de tener claro que debo presupuestar hasta dónde quiero llegar y qué quiero lograr con mi investigación. A eso se refiere. Entonces, yo estoy dejando claro qué es lo que quiero lograr, qué voy a lograr, complementar o qué voy a obtener mediante ese planteamiento de objetivos, ¿sí? Eso permite a los investigadores no confundirse en el desarrollo de su investigación, ¿sí? Y debo de determinar eh, con respecto al tiempo si va a estar corto, mediano o largo plazo. Así que los objetivos deben ser generales y específicos para que haya una razón importante en su desarrollo. Como tercer punto, tiene la parte de la formulación de hipótesis. Aquí, ante todo, pues usted debe de saber qué es una hipótesis, porque yo puedo decir formulación de hipótesis, pero si no tengo claro qué es una hipótesis, en otras palabras, pues se dice que es un supuesto, ¿sí? Es decir, que es algo provisional, algo que yo estoy diciendo eh, que ha sucedido, que es un hecho de objeto de estudio. Entonces, esto va a depender sobre todo del investigador, ¿sí? ¿Qué conocimiento tiene sobre la población investigada? La hipótesis estadística debe ser susceptible de contrastar, que debe poderse probar para su aceptación o rechazo. Ahí debemos de tener claro nosotros que hay hipótesis que se aceptan e hipótesis que se rechazan al ir desarrollando cada una de las etapas de investigación y sobre todo al concluirlo, que ahí se deja claro. Eh, Hay dos tipos de hipótesis.
una hipótesis que es aquella que se puede determinar como nula, es decir, que es rechazada mediante su desarrollo, ¿sí? El desarrollo del método de investigación estadístico, y es representado por H sub O o H sub 0. Y la hipótesis que nosotros creemos que es alternativa por H sub A, de esa manera. No sé si tiene dudas hasta este momento de los tres elementos que hemos explicado. No, licenciado, no hay ninguna duda. Sí, pero si hay dudas, me gustaría que las haga porque es importante, ¿verdad? Bueno, con respecto al elemento número 4 de las etapas del método de investigación estadístico, no sé si usted me puede leer y decirme qué es lo que alcanza a comprender de ello, de la definición de la unidad de observación y de la unidad de medida. En la definición de la unidad de observación y de la unidad de medida, la unidad de observación dice que es entendida como cada uno de los elementos constituyentes de la población estudiada. Además, el soporte de las técnicas de recolección de datos es a ellas a las que se les hará la medición. La unidad de observación puede estar constituida por uno o varios individuos u objetos y denominarse respectivamente simple o compleja. La unidad de medida se refiere a qué medir en la unidad de observación. Deben establecerse los criterios sobre las condiciones en las cuales se ha de efectuar la toma de la información. Sí, vaya, aquí como yo le mencionaba al inicio, hay dos tipos de unidades de medida, una que es para la observación y la otra que es la unidad de medida. Entonces, la de observación va relacionado a los elementos constituyentes de la población estudiada, y la unidad de medida, que es de ella, básicamente está hablando que es medir en la unidad de observación, ¿sí? ¿Qué medir? Usted determina qué va a medir dentro de esa unidad de observación. Entonces, esa es la diferencia entre ambas. El quinto elemento de las etapas del método de investigación es la determinación de la población y la muestra. Y donde la población, pues como ya todos lo sabemos, es un conjunto de individuos o objetos que poseen una o varias características comunes, ¿sí? Eso es lo básico que usted debe de comprender ahí. Y en este caso en específico podemos decir que hay poblaciones finitas y poblaciones infinitas. Por su parte, la muestra es un subconjunto de la población a la cual se le efectúa la medición con el fin de estudiar las propiedades que tiene ella, ¿verdad? Esa es la diferencia que existe entre población y muestra. Población es el total, muestra es nada más un subconjunto de la población. La número 6, que hace cuenta de la recolección, pues nada más, esta etapa es muy importante porque a partir de ella se genera una serie de elementos básicos, y es que a menos que se tenga experiencia con muestras análogas de una o varias muestras pilotos, se pondrá a prueba cuestionarios y se obtendrá una aproximación de la variabilidad, ¿sí? Entonces, acá lo importante es que se trate de hacer una recolección eh, que tenga un tamaño exacto de la muestra. Y esto posteriormente, mediante los ejercicios que vamos a trabajar, usted se va a ir dando cuenta de
que, que la muestra debe oscilar entre un punto establecido, entre una cantidad mínima y una cantidad máxima. Entonces, es importante que usted tenga claro que la recolección de una muestra pues no es solo antojadísimo, ¿sí? No es solo lo que yo quiera recolectar. Yo digo, de los 7 millones de salvadoreños, solo voy a tomar 100 muestras y los demás no importa, pero yo voy a saber el resultado con esas 100. No, no es así. Las muestras, es decir, en la recolección, yo debo de buscar un tamaño exacto y eso lo hago calculando mediante eh, las fórmulas estadísticas. De esa manera yo doy paso a hacer una recolección adecuada de los datos, ¿sí? Luego tocamos el punto 7, que es el procesamiento de la información. Esto es muy sencillo de comprender porque nada más es almacenar la información que he recolectado en una base de datos. ¿Qué implica esto? Pues que yo voy a recopilar todo aquello que he logrado recolectar en una base de datos, pero de forma ordenada. Es decir, si mi población, con el cálculo de la recolección de datos de la muestra, decía que yo tenía que recolectar 200 muestras, entonces esas 200 yo las tengo que procesar, ¿sí? Y eso es lo que hace el elemento número 7 de las etapas. Es una parte muy importante, saber ordenar y almacenar esa información. La número 8 es la depuración, clasificación, ordenación. En este caso específico, pues sabemos que no toda la información que recolectamos es veraz. Por lo tanto, es importante que haya un apartado de depuración. Otro muy importante también es la clasificación, porque no todas las muestras son iguales. Es decir, se hace una recolección imparcial mediante la cual permite obtener el resultado específico de la investigación. Y al final, pues yo tengo que ordenarla. Ese ordenamiento lo hago con base a las características específicas de las muestras, ¿sí? No sé si hay alguna duda hasta este elemento número 8. No, licenciado. Vale. El elemento 9, pues, es una tabulación. Ahí nos dice que la tabulación, pues, nada más es hacer una tabla resumen, ¿sí?, de la información respecto a una o más variables, es decir, de acuerdo como yo lo he planteado, para ofrecerlo de una manera básica, clara, al lector. Es decir, yo tengo que describir la investigación, pero de una forma fácil de interpretar por los usuarios o por el lector que desee informarse sobre mi investigación estadística. Entonces, aquí es importante, y hasta lo resalta por acá, que debe tener un título adecuado, ¿sí?, que sea claro y conciso. Por ejemplo, si vamos a hablar de las elecciones, yo debo decir tendencias a elección de diputados o tendencias o intención de votos con respecto a alcaldes por los diferentes partidos. Y así sucesivamente, pero deben ser elementos claros los cuales vamos a mencionar en la parte de la tabulación. La parte de la presentación, pues nada más a nosotros nos dice que en la presentación estadística, pues nada más tenemos que tener algo muy importante, ¿sí? Es que
esta información estadística adquiere más claridad, ¿sí? Cuando yo la presento de una forma ordenada. Aquí viene siendo importante que yo tome en cuenta que me puedo valer de cuadros, tablas, gráficos, que me permiten hacer la presentación de una forma clara y específica. Hasta se le hace acá un énfasis importante a que no se debe saturar la parte de los informes con tablas y gráficos redundantes. Sí, a veces queremos ser demasiado específicos con una investigación que terminamos arruinando lo que ya hemos realizado, porque saturamos y hacemos que sea difícil el entendimiento con respecto a los lectores o usuarios. Eso es lo que básicamente le quita aquel brillo a la investigación y hace que quede un poquito mal el encuestador. Y finalmente, pues tenemos la parte del análisis y publicación. El análisis, pues nada más es tomar las herramientas estadísticas, eh, las cuales ofrecen métodos y procedimientos objetivos que convierten las especulaciones de primera mano en aseveraciones, cuya confiabilidad puede ser evaluada y ofrecer una premisa medible en la toma de decisiones. Entonces aquí en el análisis pues le permite algo muy importante, tomar decisiones y sobre todo en la parte de la hipótesis que mencionábamos, que es uno de los pasos anteriores. Ahí nosotros podemos decir si aceptamos o rechazamos las hipótesis planteadas, ¿sí? Y en ese análisis debemos plantear también la parte de las conclusiones definitivas de nuestra investigación estadística. La publicación pues ya es la parte más rutinario, pues acá lo único que se hace es concluir, ¿sí? Concluir de una manera idónea, comunicando a un grupo de personas o a un auditorio para cerrar la investigación. Es decir, yo la presento porque siempre las investigaciones tienen esa finalidad, darse a conocer, ¿sí? Porque si no, no tendría gracia realizar una investigación y no dar a conocer el resultado final de ella. Bueno, de esa manera, con esos 12 pasos, se resumen las etapas del método de investigación estadística. No sé si hay consultas con respecto a ello, alguna consulta específica. No, licenciado, por el momento no. Solo le quería preguntar esto, pero no sé si después o ya, en cuanto a las tareas, no sé si se las podemos enviar antes a su correo para que las revise y pueda decir ahí en qué hemos fallado para poder mejorarlas a la hora de subir a la plataforma. No sé si Fíjese que ahí, con eso yo quiero dejarlo claro que esto no les puedo ir revisando previamente porque lo único que sí puedo ir es guiándoles en el desarrollo de los ejercicios, pero no puedo decir definitivamente si está correcto o incorrecto un ejercicio porque yo le estaría quitando la idea principal que es o el fin de las tareas, ¿sí? Lo que sí puedo es presentarle un ejercicio similar o un ejercicio que sea parecido para que usted lo tome como referencia para el desarrollo del que usted está realizando, ¿sí?
pero no puedo revisar previamente, eso nosotros no, se nos hace énfasis en eso porque no es idea desarrollar las tareas previamente. ¿Sí? Bueno, está bien, licenciado. Ajá. Bueno, si no hay mayor pregunta, no sé eh, eh, qué ha, qué ha parecido esta tutoría, ya que, bueno, al final nos dejaron solos los compañeros, no se presentaron, no sé qué conclusión puede tener usted con respecto a esta tutoría. En lo personal, las tutorías de repaso sí, ayudan bastante porque luego uno se recuerda bastante de lo que ustedes los tutores nos recalcan. A veces solo leyendo el material como que no mucho, ¿va? Y ya con las Sí, tutorías ya siento yo que ya nos ayuda. Bueno, a mí en lo personal sí me ayuda bastante. Por eso trato siempre de hacer el espacio para conectarme. sí, es correcto. Aquí es importante, como yo le digo, hoy que estamos en la solución de ejercicios, tenemos muchos espacios para que ustedes hagan sus consultas. Vamos a colocar también el espacio de WhatsApp para que irles tratando de orientar, aunque sea así, eh, poco a poco, para que desarrollen de la mejor manera sus eh, ejercicios, ¿verdad? La idea del tutor, pues, es darle acompañamiento en este ciclo. Lógicamente, no resolver, porque no es esa la idea, sino que usted aprenda estadística, que es parte esencial de su carrera. Entonces es importante que usted lo sepa manejar, ¿sí? De nada sirve darle ejercicios hechos si ustedes no logran alcanzar los conocimientos, que al final, pues, cuando usted esté allá siendo licenciada y no tenga esas competencias, pues va a ser un poquito feo que no se pueda defender en su ámbito profesional, ¿sí? Esa es la idea. La universidad busca crear profesionales que estén acordes a la realidad nacional, ¿sí? Entonces, quiero que me comprendan por esa parte. La idea es fomentar en ustedes el autoaprendizaje y fomentar el estudio como tal, ¿sí? Sí, muchas gracias. Le agradezco mucho por el apoyo, ¿verdad? Que nos da, porque las tutorías de repaso no es obligación, ¿verdad? Pero sí ayudan bastante. Sí, vaya, entonces le agradezco mucho, quizás nos vamos a ir quedando por acá y vamos a tratar de estar el próximo sábado, ojalá ahí se conecten los compañeros para poder dar un poquito de mayor información. Vamos a volver a repetir la parte de la evaluación porque es importante que se tenga claro, ¿sí? Y como le digo, si un estudiante trata de estar en las tutorías de repaso, en las tutorías sabatinas, eh, algo se le va a quedar. Igual uno ve el esfuerzo que tiene cada uno de ustedes con respecto a la materia. Así que vamos a ir tomando en cuenta su participación. Así que ha sido un gusto, Flor, tenerla por acá. Nos vamos a quedar por aquí y vamos a subir esta tutoría, ¿sí? Bueno, está bien, muchas gracias. Feliz noche. Vale, muy buenas noches, Flor, que descanse. De esta manera vamos a concluir nuestra tutoría. Muy buenas noches.